Buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé exactamente a qué hora se va a oír esto. Bueno, en estos tiempos uno siempre se siente tentado de empezar a hablar de la pandemia, pero yo no quiero empezar hablando de la pandemia, aunque en algún momento me toque hacerlo. Prefiero empezar saludando que a pesar de la pandemia, Elisa cumple 45 años y Traspasos Escénicos cumple 10 años. Este ejercicio de sobrevivencia y, y de permanencia creo que es lo primero que uno tiene que decir en estos casos. A mí especialmente me emociona muchísimo que Elisa cumpla 45 años, porque yo llegué ahí teniendo 24 años y voy a cumplir 70. Y porque además Elisa fue para mí una escuela, una casa y un gran amor, con las cosas que siempre tienen los amores, ¿no? Que siempre son difíciles, los que son reales, eh, pero indiscutiblemente en mi trayectoria en Elisa, para mí es algo muy querido, algo que para mí es sumamente importante. Haber defendido, es decir, la creación de Elisa en 1976 fue algo para mí muy sorprendente. Yo me acababa de graduar de la Escuela de Letras y de Arte, donde por supuesto todo el mundo sabe, uno podía obtener una sólida formación teórica, pero, y lo he dicho otras veces, lo primero que me impresionó y que me impactó y que me emocionó mucho en Elisa fue una universidad nueva, crear una universidad nueva donde todo estaba por hacer. Un paisaje exuberante y, y desordenado, realmente muy desordenado. Era un bosque, había que atravesar un camino. eh, a las artes escénicas le llamaban las ruinas de artes escénicas, verdaderamente era un edificio en ruinas. Y uno sentía que ahí algo estaba, que se podía construir algo, y esa sería la palabra exacta, había que construir cosas, y eso a mí me atrapó. Yo lo he dicho muchas veces, yo no pensaba dedicarme a la docencia, mi pasión era la investigación literaria, no pensaba dedicarme ni a la docencia ni al teatro, pero me sedujo el paisaje, eh, los estudiantes, ver gente muy joven con esa tremenda avidez de conocimiento que tenemos o que tienen los jóvenes cubanos que tuve yo en mi tiempo y que han tenido todos mis alumnos. Y era muy seductor para mí ver la tremenda necesidad, la tremenda avidez, esa es la palabra, de conocimiento que tenían alumnos venidos de todas partes, de incluso pueblos que yo no sabía ni que existían en el mapa de la isla, y que de pronto contaban sus historias. Y impartí muchas asignaturas, impartí literatura, investigación teatral, seminario de dramaturgia, y en todas sentía esa necesidad de conocer. Por lo tanto, para mí la docencia nunca fue un ejercicio de impartir conocimiento, sino de un diálogo con los estudiantes. Para mí lo más importante era saber qué había dentro de la cabeza, de la mente, del corazón de cada uno de esos muchachos, como digo, venidos de los lugares más disímiles, y qué experiencia traían, qué necesidades traían. Y siempre supe que en la docencia no era impartir los conocimientos que uno tiene o cree tener. Yo en eso soy absolutamente socrática, yo creo que uno no sabe nada, solo sabe que no sabe nada y que todo lo tiene que aprender todos los días. Y un poco en ese ejercicio de mayéutica yo me hice maestra. Nunca había pensado dedicarme al magisterio, no era mi vocación, para decirlo claramente. Yo no tenía, no sentía, como mucha gente dice, yo desde chiquitico sabía que quería ser maestra, no, yo de chiquitica quería hacer otras cosas, que no voy a decir ahora porque no vienen al caso, pero yo no quería ser maestra, nunca pensé ser maestra. Eh, Hasta marinera, vaya, hasta montarme en un barco, navegar al bosqueo completo de toda la isla. Es decir, me apasionaba la aventura, pero no el magisterio, y muchísimo menos un magisterio en el cual yo tenía que decirle a la gente que tenía que pensar, cómo tenían que hacer y que tenían que contestar cuando yo les preguntara en un examen, lo mismo que yo les había dicho. Eso para mí está totalmente excluido. Lo sorprendente de Lisa es que yo me encontré un espacio donde no solo todo estaba por construir y por hacer en términos materiales de construcción, sino también en términos de pedagogía. Siempre lo digo también, tuve la enorme suerte de tener excelentes maestros, el maestro Rinelial, el maestro Manuel Moreno Fraginals, la maestra doctora Graciela Pogolotti,
que personas con inteligencia y con una cultura de verdad, no de cosas aprendidas, sino de cosas aprendidas, vividas y comprobadas en la experiencia teórica y práctica, que permitieron hacer de esa universidad lo que tiene que ser una universidad, que es una escuela de altos estudios. Una universidad no es un centro de superación, no lo es, definitivamente. Yo creo que debe haber muchos centros de superación, pero una universidad es un centro de altos estudios. Y un centro de altos estudios quiere decir, sobre todas las cosas, un centro de investigación. No debo extenderme mucho, pero desde el principio sabíamos, básicamente por lo que nos legaron estos maestros de los que he hablado, eh, que la pedagogía no podía ser algo ajeno a la creación y la investigación. Por lo tanto, si hubo un lema o un objetivo o una meta o un sentido profundo desde el principio, es que pedagogía para nosotros no era enseñar cosas que ya se sabían y que había que aplicar. Pedagogía era investigación, pedagogía era procesos creativos. Y estos procesos de investigación y estos procesos creativos se revertían efectivamente en la experiencia propiamente pedagógica. La suerte es que no estábamos obligados a cumplir programas porque no los íbamos a hacer nosotros. Recuerdo que en esa época yo siempre decía, los programas no hacen a los maestros hacemos los programas. Y lo asombroso y lo maravilloso es que de alguna manera en la transmisión de experiencia ese principio en ELISA se ha mantenido. Desde Rinelial, fue el primer jefe de departamento de teatrología y dramaturgia, hasta Eberto, que es nuestro jefe de departamento hace muchos años y que es un graduado de esa institución. Ese yo creo que es el sentido profundo que puede tener una universidad de altos estudios. La relación entre la pedagogía, la creación y la investigación, pero además la transmisión de una experiencia. Una experiencia que siempre tiene que ser una experiencia de cambio, una experiencia de renovación. Hay un error a veces en pensar que la continuidad sin la ruptura y sin los cambios se puede establecer. No es verdad. Es decir, para que haya continuidad real en un proceso educativo, pedagógico, cultural y de cualquier tipo, tiene que haber cambio y tiene que haber ruptura, porque lo otro no es continuidad, lo otro es lo mismo con lo mismo, esa frase cubana tan socorrida, pero que a mí me encanta porque me parece realmente una metáfora apasionante. Ese elemento de continuidad, ruptura y desarrollo estuvo presente no solo en los principios que animaron nuestra experiencia académica, docente en esta universidad, este centro de altos estudios, concebido como centro de investigación y transmisión de experiencias, sino también en mis estudios, en mis primeros estudios. De hecho, los primeros estudios que yo hice sobre el teatro, las primeras investigaciones y las primeras publicaciones tienen obsesivamente este tema: continuidad, ruptura y desarrollo. Sin ruptura no hay continuidad real. Es algo que a mí me parece sumamente importante. Por eso hemos cambiado tantas veces de programas, por eso hemos modificado los programas, por eso le hemos dado los maestros una gran libertad a los estudiantes y sobre todo a los profesores jóvenes, para que de alguna manera sobre el legado que reciben del profesor anterior, como hicimos nosotros, los primeros que llegamos ahí, recién graduados, como Sacha, Gloria María, yo, muchos otros, lo primero que hicimos fue efectivamente recibir el legado de estos maestros de Rine, de Graciela, de Moreno Fraginals, pero precisamente yo diría, el principal legado fue: está bien, nosotros les podemos transmitir estas experiencias, pero ustedes tienen que crear sus propios programas, sus propios sentidos, sus propios métodos, sus propias metodologías. Todo el mundo sabe que yo batallé bastante contra las metodologías. No es que yo no crea que las cosas no tengan que tener una metodología, pero es que yo creo que cada maestro recibe una herencia metodológica y técnica, pero a su vez tiene que crear su propia metodología. Este sentido de libertad es el que yo traté siempre de defender en el seminario de investigación teatral, en el seminario de dramaturgia, etc. También en ELISA empecé a trabajar con el Teatro Buendía, que fue el otro elemento importante para mi formación. De pronto sentí que tenía que ubicar a mis alumnos en una experiencia teatral concreta, no solo a nivel teórico, aunque yo impartía asignaturas teóricas, yo sentía que efectivamente tenía razón la doctora Graciela Pogolotti, y lo apasionante era la relación de la teoría y la práctica, y cómo la práctica nutriera la teoría y la práctica no fuera la aplicación de una teoría, sino que nutriera, enriqueciera y modificara continuamente
el cuerpo teórico de una especialidad. Y ahí me vinculé yo con mis alumnos a las aulas, al aula de actuación de Flora Lauten concretamente. De ahí surgió el Grupo Buen Día, con el que llevo 30 y tantos años trabajando. Y que desde luego estos procesos de investigación y de creación, a su vez, los he ido incorporando a la docencia. Todo esto fue el sueño de un grupo de personas que fundamos ELISA. Un gran sueño. Estamos hablando del año 76, 78, 79, 80. Pienso que la década de los 80 fue una década prodigiosa, donde empezó a aparecer una nueva generación de teatristas con nuevas preguntas, con nuevas interrogantes, con un impulso que realmente nos ponía a los maestros en la circunstancia de tener que apoyarnos no solo en la formación que traíamos, algunos de la Escuela de Letras, otros de la práctica artística teatral, sino que realmente demandaban otras cosas. Y por suerte, además, tuvimos intercambios con otros especialistas de todas partes del mundo. Es algo que no siempre se dice, pero que yo creo que es importante. Es decir, en ELISA hubo una apertura a que pudiéramos intercambiar con teatristas de muchísimo nivel, como el maestro Santiago García, que nos dio unos cursos brillantes y extraordinarios sobre Brecht y sobre muchas otras cosas, sobre el Teatro La Candelaria y sobre la experiencia teatral en América Latina, y sobre todo cómo asimilar el legado cultural teatral del mundo entero para, de alguna manera, impulsar los procesos creativos de nuestras propias realidades. Pero también Eugenio Barba, Patrice Paví, otros tantos, Miguel Rubio, otros tantos teatristas y teóricos del teatro con los que pudimos intercambiar. Los años 80, para no extenderme demasiado, fueron una época prodigiosa, pienso yo, en el ISA. Porque esa nueva generación demandó y son nuevas preguntas. Yo siempre, cuando me dicen, ¿por qué llevaste a Eugenio Barba a la facultad cuando tú eras decana de la facultad? Bueno, pues no lo llevé porque yo quería, lo llevé porque todos los estudiantes estaban viendo sus videos, estaban leyendo sus libros, y de alguna manera yo sentí que era mi responsabilidad como persona que estaba dirigiendo la facultad en ese momento, que pudieran tener un contacto, no solo un contacto a través de los libros, a través de los videos, sino que pudieran tener un contacto directo con este hombre que era un gran reformador del teatro mundial, y sobre todo un hombre a través del cual, y lo declaraba así, siempre lo ha dicho, pasaban todas las herencias, desde Stanislavski, Brecht, Grotowski, etc. Era como poder ponernos en contacto con todo ese legado internacional y en vivo. Para mí es muy importante que las cosas se hagan en vivo. Uno puede leer, uno puede estudiar, uno puede documentarse de muchas formas, pero sin duda alguna el contacto directo y en vivo es importante. Entonces ahí caemos en este peligroso tema de la pandemia. Ahora la relación en vivo es difícil, es complicada. Para mí es casi traumático, porque yo llevo 45 años enseñando. Yo empecé a enseñar en el primer año de ELISA y llevo 45 años. Si ELISA cumple 45 años, yo cumplo 45 años de maestra. Por lo tanto, me ha sido apasionante el diálogo directo con los estudiantes. Especialmente en el seminario de dramaturgia, que yo siempre lo dije, yo quiero un espacio de libertad, yo no quiero imponer reglas. Yo creo que es importante que a través de la teoría y la historia del teatro los alumnos se pongan en contacto con todo el legado dramatúrgico y escénico, con toda la cultura teatral acumulada, pero yo no quiero que imiten cómo escribe Shakespeare, o cómo escribe Chekhov, o cómo escribe Storino, o cómo escribe Arrufat. Yo quiero que cada cual descubra su propia voz, conquiste su propia voz y pueda expresar su propia voz, porque en la voz, como uno sabe, están las emociones. Y yo quiero que cada cual pueda efectivamente hablar de sus propias emociones. Yo siempre he defendido un sentido, vamos a decirlo con una palabra que no sé si quede bien, vitalista de la cultura. Yo creo que la cultura es, por una parte, información, pero básicamente es vivencia. Hay que vivenciar esa información. Y hay que vivenciarla con todo, con la mente, con el cuerpo, con los sentidos, con todo absolutamente. Lo otro no es cultura.
La retórica cultural vacía de la emocionalidad, de la sentimentalidad, para mí no es interesante. De hecho, es algo que le agradeceré siempre a mis años de trabajo en El Buen Día, haber entendido cómo la cultura vive en el cuerpo de un actor, cómo se expresa la cultura en el cuerpo de un actor, cómo se expresa la cultura en las relaciones de un actor, cómo hay una cultura secreta, sumergida en un gesto, en una mirada, en una relación entre dos personas. Cosas que tú puedes decir, nosotros hemos estado años en El Buen Día investigando, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, la cultura cubana es una cultura sincrética porque tiene el componente hispano, europeo, africano, asiático. ¿Qué significa eso realmente a nivel de la experiencia sensible del actor y del espectador? Una cosa es describir eso literariamente o teóricamente. Otra cosa es sentir cómo vibra eso en el cuerpo de un actor y cómo el cuerpo del actor se hace prácticamente transparente para que esa cultura sea percibida y sentida por el espectador. Son temas que sería muy largo hablar sobre ellos, pero yo creo que es importantísimo el hecho de recalcar que Elisa, hemos tenido el enorme privilegio de que Elisa no sea, nunca haya sido una escuela de dogmas, una escuela de preceptos, donde la enseñanza ha tenido solamente un carácter perceptivo. Elisa ha sido una escuela, básicamente, donde ha sido un espacio de libertad creativa, investigativa, y donde, creo yo, se han formado estudiantes brillantes y que han tenido resultados extraordinarios en la experiencia teatral. Hablando de la pandemia, todo esto que he dicho, por supuesto, se ha puesto en crisis. Se ha puesto en crisis en esta etapa tan difícil que estamos viviendo, no solo por la pandemia, que ya de por sí es una cosa horrorosa, sino también porque en el caso nuestro ha coincidido con un momento de crisis económica, social, sumamente fuerte, como hacía muchos años no se daba, no ocurría. Y alguien ha dicho por ahí la tormenta perfecta, y es verdad, es la tormenta perfecta, no cabe la menor duda, y negarlo no tiene ningún sentido. Todo lo contrario. Yo creo que para poder salir de este estado en el que indiscutiblemente nos hemos quedado muchas veces solos, donde la comunicación efectivamente ha dejado de ser en vivo, directa, y muchas veces ha tenido que ser a través, como en este caso, ¿no?, de palabras grabadas, eh, pues bueno, hay una diferencia notable. No obstante eso, uno no puede ir en contra de los tiempos, uno no puede ir en contra de las tecnologías, uno debe agradecer el que en este momento se me pueda estar grabando a mí esto y a otros tantos compañeros se les pueda grabar, porque es un testimonio y eso va a quedar. No me cabe la menor duda de que en algún momento nosotros, y espero que el mundo entero, podamos salir de esta situación de confinamiento, de aislamiento, de no poder abrazarnos, de no poder con los alumnos estar en una proximidad grande, en tener que estar todo el tiempo con la mascarilla, vale decir, como enmascarados. Sé que en algún momento uno va a salir de esta condición, pero creo que es importante que podamos hacer, que no renunciemos a dar testimonios. Testimonios no solo en términos de las palabras dichas, sino testimonios también en espectáculos, etc. Por eso saludo que un evento como Traspasos Escénicos, que ya cumple 10 años, se mantenga, gracias al enorme esfuerzo que Berto y todos sus colaboradores han realizado para que este evento se mantenga y pueda seguir. Y por eso, de alguna manera, aunque no me gusta mucho hablar a una cámara, lo hago porque sé que es mi responsabilidad. Decir que que saludo los 45 años de Elisa, nuestra capacidad de resistencia, que para mí la resistencia, si es pasividad y si es obediencia, no es resistencia. Para mí la resistencia es rebeldía, es rebelarse contra lo que uno no quiere que sea, es tratar de cambiar
todas las cosas con las que uno no está de acuerdo. Es tratar de ser honesto y no decir lo que uno no piensa, sino decir lo que uno piensa. Esa rebeldía yo creo que es el mejor legado que la cultura cubana nos da. A eso no se puede renunciar. No se puede renunciar. Claro que tiene que ser una rebeldía para bien, nunca una rebeldía para mal. Para hacer el bien, para construir. Hace poco me grabaron también una especie de entrevista en Elisa. Me emocionó mucho volver, después de muchos años, a entrar en la ruina de la Facultad de Artes Escénicas. En ruina total. Las ruinas son escombros. Ahí no queda prácticamente nada en pie. No hay ventanas, no hay puertas. Son puros escombros. Y de pronto veía nuestros primeros años ahí y pensaba, esto volverá a ser, volverá a haber aulas, volverá a estar estos pasillos llenos de estudiantes, volveremos a tener el mismo entusiasmo que teníamos en los finales de los 70, en los comienzos de los 80. Eso será posible. Es decir, se puede recuperar no solo el tiempo, sino los espacios perdidos. Sí, yo pienso que sí, pero con inteligencia, con honestidad, con seriedad, con profundidad. Eso es lo que yo sueño para Lisa. Yo sueño para Lisa volver a ver esas aulas, volver a sentir las voces, volver a ver las miradas llenas de avidez por el conocimiento que descubrí cuando yo tenía 24 años. Y yo quisiera volverlas a ver y quiero volver a esos espacios. Pero para eso yo estoy convencida de que en estos momentos en que estamos viviendo de pandemia, de crisis y de muchas otras cosas más que nos entristecen, hay que tener mucho valor y mucha honestidad. Hay que decir lo que uno piensa y decirlo bien y decirlo para bien. Gracias.